Bueno, mucho gusto para todos y todas. Mi nombre es Mariana Restrepo. Yo soy psicóloga en formación de la Red Compasiva. Voy a estar acompañándolos en estos talleres que hemos estado haciendo de la mano de la Biblioteca Tomás Carrasquilla en La Quintana. El día de hoy, como tal, pues les cuento que daremos inicio a la programación de este año con los talleres que se han venido desarrollando, Ser Cuidadores, en los cuales vamos a fortalecernos como en ese conocimiento sobre el cuidado y adicional también como informarnos de la mano entonces de la alianza que hay entre el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, la que se encuentra en La Quintana, y el proyecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, que sería la Red Compasiva, una transformación social para el cuidado. Como ya vieron entonces en nuestra invitación, el tema del día de hoy entonces estaría guiado a lo que es entonces qué pena. Buenas tardes. Hola, ¿sí me están escuchando? Qué pena. Sí, Mariana, te Sí, Mariana, Sí, sí, claro. se escucha. Perfecto. Como les venía entonces indicando, el tema entonces del día de hoy es entonces la autocompasión como una herramienta para el autocuidado, es entrenamiento en autocompasión. Y el día de hoy nos estaría acompañando la psicóloga Alicia Krikorian, quien es doctora en Psicología de la Salud y coordinadora en este momento de la Red Compasiva. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera, antes de que empecemos, darle la palabra a Isabel y a Valeria para que también se presenten desde la Biblioteca La Quintana y así pues vamos a hacer el reconocimiento de todas las personas que participan. Muchas gracias, Alicia, Mariana. Mucho gusto. Mi nombre es Isabel Cristina Cardona, soy gestora social del Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana y pues para la biblioteca ha sido siempre maravilloso poder contar con este espacio de encuentro, de conversación, de aprendizaje en torno a un tema tan interesante, tan complejo como es el tema del cuidado, ¿cierto? Que también nos convoca de alguna manera para comprender cuál es el valor que tiene la labor del cuidado en nuestra cotidianidad, pero también nos convoca pues para mirar cómo podemos desde esta condición que nos une, pues también podemos participar y hacernos ciudadanos que puedan tomar decisiones contundentes en nuestra sociedad. Entonces, para la biblioteca es un honor y una gran alegría poder estar acá, poder conversar y compartir con ustedes estos saberes que tenemos a partir de la experiencia y a partir de lo que la academia también ha hecho, la universidad y las compañeras que nos acompañan hoy. Y bueno, pues por acá nos estaremos encontrando, no solo en estos espacios virtuales, de pronto recordarles un poco cómo ha venido siendo la dinámica desde años anteriores, es que vamos a tener unos encuentros virtuales como este y otros encuentros presenciales en la biblioteca. Entonces, para que nos animemos también, esos encuentros presenciales son maravillosos porque nos permiten tener más interacción con las personas que están conectadas, ¿cierto? Acá en la conversación obviamente vamos a charlar entre todos y todas, pero esos encuentros presenciales nos van a permitir también tener prácticas, tener como mayor interacción entre nosotros y nosotras. Ya más adelante les estaremos contando como cuál es la programación de temas para este primer semestre y luego posteriormente en el grupo de ser cuidadores, en el grupo de la biblioteca, que si hay alguna persona que esté acá y no esté en el grupo, ahorita les vamos a compartir el QR para que se agreguen, pues ahí vamos a poner toda la información de los temas de los que estaremos hablando en este semestre. Y también nos acompaña Valeria. Valeria es otra compañera de la biblioteca que también tiene como mucha afinidad con este tema. Vale. El micrófono es tuyo. Bueno, muy buenas tardes para todos.
Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Valeria Rojas, hago parte del equipo del Parque Biblioteca La Quintana. De formación soy psicóloga, actualmente soy maestrante en psicología clínica. Y bueno, para mí es un honor acompañarlos el día de hoy. Estoy aquí pues, a disposición de lo que necesiten y espero que tengamos la oportunidad de aprender mucho juntos. Bueno, entonces yo creo que podemos dar comienzo. No sé, Mariana, si de pronto nos puedes compartir el cronograma de las sesiones de este semestre. Todavía pues no tenemos la iCard así pues con el diseño, pero les queríamos por lo menos compartir que va a haber pues digamos, una programación de actividades todo el semestre para que vayan mirando las fechas. Siempre va a ser en los mismos horarios, los jueves a las 2 de la tarde. Y vamos a encontrarnos en una reunión virtual y a los 15 días en una reunión presencial y así nos vamos a ir pues todo el semestre. Entonces próximamente les vamos a estar enviando, digamos, como la invitación ya pues con el diseño y con toda la programación del semestre para que la tengan y se puedan agendar. Sí, ¿sí logras compartir, Mari? Sí, ok. Perfecto, ya les voy a compartir entonces lo que sería el cronograma que tenemos para este semestre. Indican si lo pueden ver. Sí, se ve. Acá entonces, como podemos evidenciar, la primera sesión que tenemos es el día de hoy con el tema de la autocompasión como herramienta para el autocuidado en modalidad virtual. Acá están todas las fechas estipuladas de los encuentros, tanto los encuentros virtuales como los presenciales y las temáticas que se van a trabajar para que ustedes puedan tener como conocimiento y se puedan animar más a ser partícipes de estos talleres que estamos facilitando para ustedes. Igualmente, como lo decía Alicia, próximamente también les estaremos compartiendo todas las invitaciones para que tengan la información muchísimo más clara. Bueno, de todas maneras, ahorita al final de la sesión volvemos y se los ponemos para que los puedan tomar nota. Bueno, entonces yo creo que podemos dar comienzo pues con este tema que nos convoca hoy. Vamos a hablar sobre la autocompasión como una herramienta para el autocuidado. Les quiero comentar que estamos grabando esta sesión porque estamos buscando la forma de que podamos subir estas sesiones virtuales a una plataforma y que queden de manera permanente para quien quiera volver a verlo, la quiere compartir con alguien más, lo puede hacer. Entonces, pues si nadie tiene problemas con esto, para que sepan que estamos grabando esta sesión. Muy bien, entonces voy a ir compartiendo mi pantalla. Bueno, antes de compartir mi pantalla, me gustaría que 2 o 3 personas alcen la manito que tienen pues ahí en el celular o en el computador y nos digan qué creen que es la autocompasión, a qué les suena. Cuando ustedes piensan en autocompasión, ¿eso como a qué les suena? A ver, ¿quién quiere levantar la mano y participar? Mónica. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Mónica Sánchez. Hola. A ver, que para mí, ¿qué es la autocompasión? Es generar lástima, generar pesar pues por tener la bendición de tener, en mi caso, personas en situación de discapacidad. Muchas personas creen que porque las personas tienen una situación de discapacidad, hay que tenerles pesar, hay que tenerles lástima y el pobrecito. Para mí eso es sí, es generar lástima ante la circunstancia que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Antes de darle la palabra a Dubis, una cosa muy importante que quiero que aclaremos de entrada
y es que aunque en nuestra cultura compasión y lástima están como muy asociadas, la verdad es que la compasión es súper lejana de la lástima, son dos conceptos totalmente distintos y hoy vamos a hablar un poco de eso, en qué se diferencia, ¿cierto? Y qué significa tener lástima por alguien y qué significa tener compasión. Y también cuando se trata de nosotros mismos. La lástima tiene que ver con una mirada más victimizante, ¿cierto? Donde hay como una relación de superioridad, mientras que en la compasión este proceso no ocurre. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Dubis, adelante. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Dubis Wanga. Para mí la autocompasión es como esa empatía consigo mismo. Es mirarse también desde adentro con ese amor con el que nosotros brindamos el cuidado hacia el otro. También poder cuidarnos a nosotros mismos, ¿cierto? El autocuidado. Y también como en esa manera de valorarse, ¿cierto? De valorarse y poder valorar pues como al otro, me parece pues como más acorde esa palabra de la autocompasión, como no juzgarme pues como tan brusco como en otro contexto, siendo pues poniendo al otro, de juzgarlo, sino también decir, bueno, me estoy juzgando, pero desde esa compasión, desde esa mirada como de amor por sí mismo. Muchísimas gracias, Dubis. Y por aquí, Carolina en el chat nos dice que la compasión es el autocuidado, el sentir hacia sí misma amor, cariño, tenerse paciencia con sus propios defectos. Bueno, entonces, muchísimas gracias pues por sus opiniones. Ya tenemos otra manita levantada, la de Gladys Elena. Listo, yo creo que vamos a empezar para poder avanzar y después volvemos a abrir algún otro espacio de participación, porque si no se nos va aquí toda la hora y yo sé que aquí tenemos muchos queremos como compartir nuestras opiniones. Entonces, Gladys, en un ratico te damos la palabra. Bueno. Me confirman, por favor, si ven mi presentación. Sí, Alicia. Ay, Dios mío, esto está como bloqueándose. Esperemos que no me ponga problema. Ay, sí. Sí, señora, la presentación se ve. Perfecto, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como veníamos hablando, ¿cierto?, sobre el concepto de compasión, cuando nosotros hablamos de la compasión tiene que ver con un sentimiento que experimentamos cuando estamos frente al sufrimiento de otra persona, cuando vemos o percibimos dolor en otra persona. Y es este sentimiento que nos mueve a hacer algo para aliviar ese sufrimiento o ese dolor y pues mejorar su bienestar. Es lejano de la lástima, ¿cierto? Y es lejano porque implica hacer cosas para aliviar el sufrimiento del otro. Cuando nosotros hablamos de la compasión tiene como unos componentes, ¿cierto? O unos procesos. Lo primero que nos pasa cuando tenemos esa experiencia compasiva es que tenemos una reacción emocional ante el sufrimiento del otro. Somos capaces de detectar ese sufrimiento del otro, lo percibimos, lo identificamos y tenemos una reacción emocional que se relaciona pues con lo que Luis nos decía de la empatía, ¿cierto? La empatía es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos y es una capacidad con la que nacemos todos de conectar emocionalmente con las otras personas, ¿sí? Nosotros venimos equipados, nuestro cerebro viene equipado para eso y puede ser que a lo largo del desarrollo o incentivamos esa capacidad empática o se puede disminuir. Por ejemplo, cuando algunas personas han tenido eventos de trauma muy importantes, han recibido durante mucho tiempo abuso, a veces se ve como bloqueada esa capacidad empática. Pero es una capacidad que también se puede volver a recuperar o se puede incentivar. Entonces, la compasión tiene como un antecedente, ¿cierto? Es necesario ser empático con el sufrimiento de la otra persona. Pero luego, cuando tenemos el proceso de compasión, vamos un poco más allá y es que empezamos a tener una experiencia de amabilidad, como de bondad. Quisiéramos hacer algo para aliviar el sufrimiento de la otra persona, quisiéramos de alguna manera mejorar su situación y esto nos motiva a actuar de una manera prosocial,
¿cierto? Y eso en psicología, las acciones prosociales son todas esas que ayudan a mejorar las relaciones entre las personas y que fortalecen esos vínculos sociales. Entonces, siempre que nosotros hablamos de compasión, tenemos que entender que hay como un proceso que tiene que ver con la empatía, pero luego otra cosa muy importante y es que nos motivamos y hacemos algo para aliviar el sufrimiento de esa persona. Obviamente, en la labor de cuidado, la compasión es un sentimiento que se experimenta con mucha frecuencia. Las personas que son cuidadoras están constantemente actuando pues de una manera prosocial o tienen esta tendencia pues a actuar de manera prosocial porque hay pues ese sentimiento pues detrás. Entonces, el cuidado compasivo es aquel cuidado que se da de manera compasiva, ¿cierto? O sea, que tiene de por medio este proceso compasivo. Un robot no puede dar cuidado compasivo, un robot puede cuidar, ¿cierto? O sea, podría ser que en algún momento de la humanidad nosotros tengamos robots que nos cuiden, ¿cierto? Que limpien, que cocinen, que nos den los medicamentos, que nos recuerden las citas médicas, que nos ayuden con cosas y que hagan cierta parte del cuidado y hasta del cuidado directo. Pero un robot, por lo menos hasta ahora, pues en el desarrollo que tenemos de la ciencia, no tiene experiencias emocionales. Entonces, nunca un robot va a poder cuidar de manera compasiva. Luego hay personas que hacen cuidado, pero que hacen cuidado de una manera muy instrumental, como muy automática. Entonces, no siempre el cuidado implica un proceso compasivo. Ahora, cuando a nosotros nos ha cuidado nuestra mamá, ¿cierto? O nuestro papá cuando estábamos enfermos, ¿cierto? Y siempre decimos, ay, tan rico como que lo cuida a uno, la mamá o alguien que queremos, pues básicamente cuando nos cuidan con mucho amor y con esta actitud compasiva, y eso es lo que hace que ese proceso de cuidado compasivo pues sea mucho más rico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del cuidado compasivo, el cuidado compasivo requiere atención. ¿Qué significa atención? Que yo tengo que atender a las señales que me indican que alguien está sufriendo o que está necesitando ayuda. Implica también comprensión, comprender que por qué esa persona está sufriendo, ¿cierto? O sea, entender que, por ejemplo, a una persona le está doliendo porque le pasa esto y esto y aquello, o está triste porque ¿cierto? O sea, entender por qué la persona siente lo que está sintiendo. O sea, no solo detectarlo, sino comprenderlo. El tercer componente de ese cuidado es generar como este proceso de sensibilidad, de empatía hacia las preocupaciones, el malestar, el dolor, el sufrimiento de la otra persona. Y siempre ese cuidado compasivo se va a acompañar no solo de esa sensibilidad, sino también de la motivación y de acciones concretas para mejorar la situación. O sea que cuando nosotros cuidamos de manera compasiva, siempre va a haber actos, una intención de ayuda, ¿cierto? Una intención de una ayuda que busca resolver ese sufrimiento. Bueno, y aquí entonces empezamos como a preguntarnos cosas. Bueno, y entonces, ¿en qué se diferencia la empatía de la compasión? Bueno, como les decía antes, la empatía es este sentir con el otro, es la capacidad que tenemos todos para detectar las emociones en las personas. Detectar, por ejemplo, que Mariana está alegre, o que Isabel está triste, o que Valeria tiene miedo por algo, o que Dubis está no sé, sorprendida por alguna razón, ¿cierto? Y compartir esa emoción. Cuando nosotros tenemos el proceso empático, sintonizamos afectivamente con la gente, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy viendo una película donde hay una situación triste y la gente está llorando, si yo siento algo, o sea, si yo estoy empatizando con eso que estoy viendo, pues en mí se va a activar un poquito de tristeza, ¿sí? Un poquito o mucho. Entonces, esto de sentir con el otro, esta sintonía afectiva es uno de los procesos de la empatía. Otro de los procesos es poder entender por qué esa persona está triste o está llorando, ¿sí? Por ejemplo, si yo acompaño a un amigo o a un ser querido que está en duelo por algo, entonces yo empatizo con esas emociones que tiene, siento un poquito de esas emociones que tiene el otro y entiendo por qué está sintiendo lo que está sintiendo, porque ha tenido una pérdida importante, porque le ha pasado algo. Y luego la empatía también nos permite comunicar, o sea, comunicar que yo estoy sintiendo con esa otra persona y eso lo puedo hacer de manera verbal o no verbal, ¿cierto? Bueno, hay muchas formas de comunicar la empatía. ¿Qué sabemos? Que hay personas que todos, como les decía, todos nacemos con esta capacidad empática, a todos nos pasa
cuando nacemos, desde bebés, que tenemos la capacidad empática. Algunos la tendrán más, otros la tendrán menos, pero todos tenemos un grado de capacidad empática. Y es esa capacidad empática la que permite el vínculo entre la mamá y el bebé, para que ese bebé sobreviva, ¿cierto? O sea, todos nosotros cuando éramos chiquitos necesitamos y usamos la empatía para poder sobrevivir. Sin embargo, en la labor de cuidado, ¿cierto? O sea, ustedes que están cuidando personas todo el tiempo, los profesionales de la salud que están cuidando a otras personas, pueden experimentar empatía, ¿cierto? Con mucha frecuencia, y esa empatía los puede llevar por una vía o por la otra. A veces las personas, cuando todo el tiempo tienen que estar empatizando con las experiencias de malestar, sobre todo del otro, pueden desarrollar algo que se ha llamado el malestar empático. Ustedes han visto que muchas veces nos quejamos de los profesionales de la salud que se van como volviendo fríos, ¿cierto? En la atención. Bueno, a veces es que ellos están quemados por la labor de empatía y ese malestar empático los lleva a empezar a tener como un distanciamiento, un enfriamiento de la relación. Y eso lo hacen porque se están protegiendo. Una de las cosas que pasa es que si yo estoy todo el tiempo empatizando y sobre todo empatizando con el sufrimiento de otras personas, mi mente está todo el tiempo como en una situación de alarma, de amenaza, porque todo el tiempo estamos viendo sufrimiento y sintiendo en nosotros mismos pues un poquito de ese sufrimiento del otro. Y si no sabemos cómo actuar frente a eso, cómo reaccionar de manera adecuada, la tendencia es como a bloquear y separarnos de eso y distanciarnos para podernos proteger. Y esto le puede pasar también a los cuidadores. A veces hay cuidadores que se van como volviendo fríos en esa relación porque les cuesta trabajo saber cómo gestionar toda esa empatía que están sintiendo. Y entonces ahí es donde entra la compasión. La compasión es un proceso que nos ayuda a evitar ese malestar empático y mantener esa preocupación por el otro a la vez que activamos todos los procesos de ayuda, de calidez y de cuidado. Y una cosa muy bonita, imagínense que han hecho investigaciones donde entrenan a personas que se dedican al cuidado de otros y algunos los entrenan en empatía y a otros los entrenan en compasión. Y después observan qué pasa en sus cerebros. Y es muy especial ver que los que son entrenados en empatía, en el cerebro, en su cerebro se activan las áreas relacionadas con la amenaza y con la amenaza, ¿cierto? Y entonces están como en una situación de malestar. Mientras que a los que se los entrena en compasión, su mente, su cerebro activa las áreas que tienen que ver con la afiliación y con el cuidado, ¿cierto? Es como que en nuestro cerebro pasan cosas totalmente distintas. Y eso lleva a que estén más protegidos, ¿cierto? O sea, que puedan no solo cuidar mejor al otro, sino cuidarse más a sí mismos y mantenerse en esa labor del cuidado sin caer en esta situación de distanciamiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito entonces qué tiene que ver esto de la compasión hacia el otro con la compasión hacia mí mismo. Pues realmente tener compasión por uno mismo o autocompasión no es tan distinto pues de tener compasión por los demás. Ha habido como uno pensaría que si yo soy compasivo con el otro, automáticamente soy autocompasivo. O si yo soy autocompasivo, automáticamente soy compasivo por el otro, pero parece que no. Parece que eso no es tan directo. Son como dos procesos que yo tengo que aprender. Tengo no solo que aprender a ser compasivo con los demás, sino también a ser compasivo conmigo mismo. Ser autocompasivo implica notar o reconocer mi propio sufrimiento y sentirme conmovido con mi propio sufrimiento. ¿Sí? Pero además ofrecer comprensión y bondad, ofrecerme compasión y bondad cuando hay fallas o cuando hay errores, en vez de tener como una actitud de juicio, ¿cierto? O de castigo. También la autocompasión implica una respuesta de calidez, de cuidado, donde yo hago algo por el cuidado propio, ¿cierto? Y donde me doy cuenta de que el sufrimiento, el fracaso, las imperfecciones, las fallas, ¿cierto? Todas las equivocaciones son parte de la experiencia humana, ¿cierto? Que a todos nos pasa eso. O sea, no hay un ser humano que no sufra por algo o que no se haya equivocado en alguna situación o que no tenga pues imperfecciones. Esto nos pasa a todos. Entonces, la compasión es lejana de la lástima, ¿cierto? Y de la autoindulgencia, porque la autocompasión implica una actitud amable
pero de reconocimiento de los errores. Y siempre que nosotros hablamos de la compasión tiene como unas relaciones verticales, ¿cierto? O sea, cuando yo soy compasivo con otras personas pero bueno, sobre todo en las relaciones con otras personas, no hay una relación de superioridad, no es que yo estoy mejor que tú, ¿cierto? Que si ocurre la lástima, hay una relación que es como desigual, donde yo estoy mejor que tú y yo puedo sentir cosas, ¿cierto? Y me da pesar del otro, pero el sentir pesar implica como una relación más vertical, ¿cierto? Yo estoy mejor que tú. En cambio, la compasión implica una horizontalidad porque reconocemos que todos en algún momento sufrimos, ¿cierto? Y que tú hoy estás en sufrimiento, pero mañana puedo ser yo quien esté en sufrimiento, ¿cierto? O que yo puedo sufrir también con tu sufrimiento. Entonces hay que hacer acciones de cuidado allá y aquí también. Bueno, voy a parar un momentico de hablar y me gustaría que me cuenten si tienen alguna pregunta, si hay alguien que tenga preguntas. Mira, lo que pasa es que yo estoy conectando, pero me sale toda la información entrecortada. No sé si es mi internet o algo parecido para ver si alguien más tendría el mismo problema. Pues yo escucho bastante bien, entonces tal vez pueda ser tu conexión. No sé si otra persona tenga la dificultad. Yo estoy también escuchando escucho perfecto. bien. Yo también escucho Bueno, entrecortado. será la conexión. Voy a tratar de cambiar de red para ver. Disculpen la molestia. Tranquila, no, pero si alguien está escuchando entrecortado, tal vez intente acercarse al Wi-Fi o trate de mirar si su celular, ¿cierto? Tiene buena conexión. Sí, a veces sucede eso. Puede ser Bueno. eso, o puede ser también que si están conectados desde el celular, la memoria del celular les puede afectar también como la estabilidad de la aplicación. Entonces, bueno, igual vale recordar también que estas conversaciones las estamos grabando para posteriormente ponerlas en YouTube, por si de pronto hoy se están perdiendo un poco como la conexión con la conversación, la podemos retomar luego desde YouTube. Nosotros les contamos por medio del grupo cuando ya tengamos los links y como les vamos contando a medida que vamos subiendo cada una de las conversaciones para que la retomen por allí. Gracias, Isabel. Muchas ¿Alguien tiene gracias. alguna pregunta? Hasta aquí. Gladys, adelante. Alba Buenas Rocío. tardes. Ay, Creo que Gladys se tenía la manito alzada, ¿cierto? Gladys, sí. adelante. Bueno, buenas tardes. Yo quiero preguntarte algo que dijiste que me quedó sonando mucho sobre la empatía, porque hay veces en el cuidado nosotros pues somos muy empáticos, pero nos cansamos. Entonces quiero saber si se trabaja mejor, debemos trabajar más la compasión y la autocompasión que la empatía en el cuidado. Sí, de hecho esa es como una tendencia que hay ahorita. Digamos que la compasión se volvió un concepto de moda, ¿cierto? O sea, se viene trabajando. Vean, les voy a contar un poquito como la historia de la compasión. Eso ha tenido pues como muchas líneas de trabajo. Pero por ahí en los años 70, 80, unos investigadores de Harvard que estaban como muy curiosos por temas relacionados con la meditación y los monjes budistas y los monjes tibetanos, se acercaron al Tíbet a unos monjes budistas y quisieron empezar como a entender ellos pues cómo vivían y qué efectos tenía esas meditaciones que ellos hacían. Y una de las cosas que encontraron es que tenían un grado muy elevado de compasión, ¿cierto? De autocompasión y de compasión por los otros. Y dentro de estas investigaciones empezaron a ver qué hacían, ¿cierto? Y por qué eran tan compasivos y se empezó a hacer como un boom de la investigación y del conocimiento de la compasión. De otro lado, hay una persona, en este momento se me va el nombre, pero ella empezó a estudiar las religiones en el mundo. Ella es una académica también, una estudiosa de las religiones,
Y en ese estudio de las religiones se encontró que la compasión es como lo que está, es como el eje común de todas las religiones, no importa cuál religión, todas convergen en la compasión, en la experiencia de compasión. Y ella desarrolló, ¿cierto?, el concepto de las comunidades compasivas. Y eso después, ¿cierto?, fue tomando como más auge y hoy hay, pues, en el mundo, ¿cierto?, hay un montón de comunidades compasivas y se está trabajando la compasión en muchos sentidos. Y bueno, yo trabajo pues en psicología y trabajo en una facultad de medicina, entonces para nosotros es muy importante entrenar al personal asistencial y entrenarlo no solo que sepan cuidar muy bien a las otras personas y hacer diagnósticos y hacer tratamientos, sino que lo hagan pues de una manera humanizada y atenta. Y pues parte de lo que venimos trabajando hace muchos años es entrenarlos en cómo relacionarse de manera adecuada y empática con las personas. Y en todo esto ha habido cada vez pues una mayor tendencia a entrenar no solo en empatía, sino entrenar en compasión. Cuando yo entreno en compasión, obligatoriamente hay un proceso empático, ¿cierto? Porque la compasión necesita la empatía para que exista. Pero la compasión da ese paso más adelante de conectar con el cuidado, ¿cierto? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo desde lo real? No desde lo que yo quisiera hacer, sino cuál es el cuidado posible en esta situación. O sea, cuál es ese granito de arena que yo puedo poner en esta situación, porque implica también reconocer que no vamos a poder resolver todas las problemáticas que tenga la otra persona, ¿cierto? Y que tampoco corresponde, porque cada uno tiene que asumir pues una responsabilidad por su propio sufrimiento y por su propio malestar, por sus errores, por sus equivocaciones. Entonces, digamos que la compasión implica una visión pues un poco más equilibrada. ¿Qué puedo hacer yo para aliviar tu sufrimiento? Entendiendo que yo no lo voy a hacer todo por ti, ¿cierto? Que hay una parte que yo puedo hacer, pero que no lo puedo resolver todo. Entonces, efectivamente, Gladys, hoy hablamos del entrenamiento en compasión y el desarrollo de la capacidad compasiva como una forma de protegerse y de cuidarse a uno mismo para poder cuidar mejor a las otras personas. Creo que alguien tenía el micrófono abierto. Osorio tiene la mano levantada. Adelante. Sí, adelante. Bueno, entonces voy a seguir aquí adelante. Ya, es que no se activan hacer estos aparatos. Entonces yo quisiera hacer la pregunta, ¿qué puede uno hacer cuando ya está cansado de cuidar a un adulto mayor que le gusta mucho la maldad? Ejemplo, le gusta mucho tirarle el poco a uno, le tira duro a uno, y por más amor que se le pone al arte, cuando uno siente como el malestar, ¿qué poquito habría bueno para uno pues no llegar a enfurecer o a salírsele de las manos? ¿Sí me escuchan? Alicia, tienes el micrófono apagado. ¿Aló? Hola, sí, te escuchamos un poquito entrecortada, pero entendí, ¿cierto? Entre todo esto, que a veces cuidamos a personas que tienen una actitud muy agresiva y a veces violenta contra las personas que los cuidan, ¿cierto? Sí. Bueno, la compasión implica identificar el sufrimiento, pero eso no significa que nos tengamos que poner en situación de vulnerabilidad o que tengamos que agachar la cabeza frente a actos violentos o agresivos, ¿cierto? Cuando yo ejerzo una actitud compasiva, detecto el sufrimiento del otro y hago cosas para cuidarlo, pero también hago cosas para cuidarme a mí, ¿sí? Entonces hay como un equilibrio ahí. Y a veces implica también otro proceso y es tratar de entender por qué esa persona está irritable, hostil, violenta o agresiva. Y a veces las personas se ponen así
porque tienen problemas, y problemas que hay que abordar. Por ejemplo, a veces las personas cuando están deprimidas, no solo esa depresión se expresa con la tristeza, sino a veces también con la irritabilidad y con conductas agresivas o conductas hostiles. Entonces, a veces detectar eso en las otras personas implica buscar esas ayudas que esa persona necesita. No siempre resolver el sufrimiento es que yo me ponga en la situación de tolerar el mal, digamos, los malos tratos de las otras personas. También implica aprender a poner límites y no tolerar el maltrato, ¿cierto? Y bueno, sabemos que esto ocurre. De todas maneras, estos procesos de maltrato en la relación entre quien cuida y quien es cuidado son una realidad, ¿cierto? Muchas veces pasan y pueden pasar de uno al otro, del otro al uno, ¿cierto? O sea, pueden ser tanto del paciente o de la persona que recibe el cuidado como de quien da el cuidado. En este caso vamos a hablar de quien da el cuidado. A veces cuando las personas que ofrecen cuidado se distancian o tienen actitudes negligentes, pueden estar en esta situación que les explicaba antes de malestar empático, ¿sí? Que es lo típico que sucede cuando tenemos como una actitud fría o cínica o hasta de maltrato, ¿cierto? Hacia las otras personas porque estamos agotados en esta labor, ¿cierto? O sea, es como que hay un agotamiento de la empatía. ¿Y eso qué significa eso? Bueno, que hay que buscar otras formas de responder ante el sufrimiento de otras personas. Y esa respuesta es la compasión. Quizás en otro momento, ¿cierto? Porque hoy no vamos a poder abordar todo, pero quizás en otro momento podamos, y vamos a tomar nota de esto, puede ser que en la programación que hagamos para el segundo semestre podamos tomar un poco el tema del maltrato, ¿cierto? Cómo responder ante las personas cuando están hostiles, cuando son maltratadoras o cuando no reciben pues el cuidado de buena gana y cómo responder desde la postura de cuidadores, cómo responder a esas actitudes hostiles. Bueno, pero por lo pronto, pues no te puedo dar mucha más respuesta que esa y nos vamos a concentrar pues en este proceso de la autocompasión. Y quisiera pues como que tratemos de mirar hacia adentro. Cuando nosotros hablamos de la autocompasión implica en nosotros mismos enfrentar estas situaciones de fracaso, de malestar, de inseguridad, de error, pero de una manera compasiva, ¿cierto? Con una actitud de amabilidad hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos una educación históricamente que ha sido muy centrada en la crítica, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan ese dicho que dice, la letra con sangre entra, y que le decían a uno, bueno, a veces hay como esta tendencia social a pensar que si yo soy muy duro con el otro, muy crítico y muy exigente y muy duro, esa otra persona se va a desarrollar mejor. Y a veces pensamos que ser compasivos es igual a ser indulgentes o tener pesar de la otra persona y que la autocompasión pues no va a ayudar. Pero la verdad es que también se han puesto a ver qué funciona mejor, por ejemplo, en la educación, ¿cierto? Porque esto también se estudia en la educación. Si los profesores que son excesivamente críticos y exigentes tienen mejores resultados sus alumnos, o si los profesores que son compasivos, pero que también piden un compromiso del niño en su educación, tienen mejores resultados. Y lo que se ha encontrado es que la compasión siempre trae mejores resultados que la autocrítica. Se ha visto que la autocrítica tiende a traer pues como una tendencia muy contraproducente, porque si yo todo el tiempo estoy criticándome a mí mismo por haberme equivocado, por no saber cómo hacer las cosas, por sentir que me equivoco, por estar observando mis errores todo el tiempo, esto hace que yo me sienta ansioso y angustiado con más frecuencia y realmente no me lleva a que yo fortalezca mis habilidades, sino que nos hace realmente más débiles ante el fracaso, como mucho más emocionales, porque vamos a estar mucho más ansiosos y vamos a estar menos propensos a aprender de los fracasos, porque estamos más concentrados en dónde me equivoqué que en dónde está la solución o qué puedo hacer para mejorarlo, ¿sí? Entonces, la tendencia autocrítica y sobre todo la autocrítica excesiva no es buena. Yo no estoy diciendo acá que no tengamos que ser autocríticos, pues la autocrítica mesurada es útil cuando nos permite mirar hacia nosotros mismos y ver en qué nos equivocamos o qué no estamos haciendo bien, pero siempre con una tendencia a
concentrarnos en las soluciones, en qué puedo hacer para mejorar, para aprender. Cuando yo tengo una crítica excesiva, entonces en vez de tener una actitud amable conmigo misma, voy a tener una actitud pues muy dura, ¿cierto? Muy dura, que me va a traer muchas emociones muy negativas. Mientras que la autocompasión, ¿cierto? Realmente se ha visto que nos hace mucho más resilientes, más fuertes, pero también más felices, y que nos permite empoderarnos, aprender y fortalecernos interiormente. No es sentir pesar con nosotros mismos, es reconocer el sufrimiento propio o los errores o las dificultades que tenemos y hacer algo al respecto. Porque acuérdense siempre que cuando hablamos de compasión, la compasión implica un componente empático de reconocimiento, pero también un componente de acción. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? La autocompasión tiene como tres ejes, ¿cierto? O sea, quienes han estudiado el tema de la autocompasión y quienes han promovido, ¿cierto? El entrenamiento en autocompasión nos dicen que siempre la autocompasión tiene como tres componentes. Un componente de autoamabilidad, ¿cierto? Es decir, de ser amable conmigo mismo. Un componente de humanidad compartida, ¿cómo así? Sí, un componente donde reconocemos que todos los seres humanos sufrimos, que no soy yo solita, ¿cierto? Que no es que solo a mí me pasan las cosas, que no es que solo yo como cuidadora estoy angustiada o asustada o con incertidumbre, ¿cierto? Sino que es algo que compartimos, por ejemplo, con otras cuidadoras, o que todos en algún momento de la vida pues vamos a sufrir. Y luego tiene otro componente de atención plena. Les voy a explicar uno por uno, de a poquitos. Entonces, si quieren, vayan tomando nota, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo a cada uno como de estos componentes. La autoamabilidad, entonces, ¿qué es? Pues esa actitud bondadosa con uno mismo. Bondadosa, no indulgente. Indulgente es como pasar todo, como decir, ay, sí, no pasemos, pues como el niño pataletoso, pues que termina, no sé, dándole golpes a las paredes o haciendo daños en la casa y decimos, ay, no, sí, comprendámoslo. No. Eso es indulgencia, ¿cierto? La actitud bondadosa implica reconocer el sufrimiento, ¿cierto? Pero tener una actitud cálida y comprensiva hacia pues hacia lo que estamos viviendo. Y en ningún momento implica no poner límites, ¿sí? También implica poner ciertos límites, pero lo de los límites lo vamos a hablar ahorita. Entonces, el componente de automovilidad es que yo tengo una actitud como cálida y comprensiva hacia mí misma cuando sufro, cuando me siento rechazada, o cuando me siento que he fallado, que me siento inadecuada, o que siento que no puedo, o que hay algo de dolor personal. ¿Cómo logramos esa automovilidad? Pues lo primero es reconocer nuestras imperfecciones y defectos, ¿cierto? No es hacer oídos sordos a esto que está pasando, ¿cierto? Ni enceguecerme, sino decir, bueno, sí, yo no soy un ser perfecto. Todos somos seres que vamos aprendiendo cosas, ¿cierto? Y que nos podemos equivocar. Entonces, ese es el primer paso, reconocer que yo tengo imperfecciones, que tengo defectos. Lo segundo es recordar que es inevitable que tengamos experiencias complicadas en la vida, que todos en algún momento de la vida vamos a tener alguna situación que nos va a generar sufrimiento o malestar o dificultad. Esto no es muy fácil en una sociedad hoy que evita el sufrimiento a toda costa, ¿cierto? Estamos como en la sociedad del placer. Todo tiene que ser felicidad y bienestar, pero la realidad es que eso no es así. En la naturaleza eso no ocurre, ¿cierto? Y en los seres humanos, todos los seres humanos pasamos por experiencias difíciles. Entonces, cuando nosotros reconocemos que eso es parte de la vida normal, ¿cierto? Que es inevitable que tengamos experiencias difíciles, también empezamos a relacionarnos con estas experiencias de una manera como más cercana, ¿cierto? No es como algo que no debería suceder, sino entender que esto puede pasarnos a todos y que lo que tenemos que hacer es aprender a ver cómo vamos a resolver eso, cómo vamos a enfrentar. ¿Cómo también activamos la autoamabilidad? Pues limitando la autocrítica y el autocastigo. No es necesario darnos látigo para aprender, ¿sí? Yo puedo tener una actitud autocrítica, pero tengo que hacer un límite, ponerle un límite a la autocrítica, porque si no, la autocrítica me va a llevar al autocastigo y al autodaño, ¿cierto? Y nos vamos a estar dando rejo sin necesidad y sin poder realmente hacer lo que tenemos que hacer, que es aprender.
El tercer componente es activando pues esa actitud comprensiva hacia mí mismo, de entender en qué momento, pues por qué me está doliendo lo que me está doliendo, en qué fallé, si fallé en algo, si me sentí inadecuada en alguna situación, qué es lo que me llevó a sentirme así y comprender qué hay detrás de eso. Y el quinto componente, y fíjense que esto es muy importante, es comprometernos con el cambio. ¿Sí? La autoamabilidad no implica indulgencia, dejar pasar las cosas, sino que implica un aprendizaje, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que me está generando este sufrimiento y yo cómo puedo resolverlo y cómo puedo enfrentarlo, transformando algunas cosas, sea propias o del entorno? Un segundo componente es la humanidad compartida, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Pues reconocer que, lo que les decía antes, que el sufrimiento y la inadecuación, la falla, el error, es parte de los seres humanos, o sea, es que todos nos vamos a equivocar, todos estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Y realmente estos sentimientos son algo que todos compartimos, o sea, todos en algún momento nos sentimos así. Fíjense que cuando hacemos reuniones con las personas cuidadoras y empezamos a hablar de la labor de cuidado, una de las cosas que tienden a decirnos es decir, ay, es que yo me sentía tan sola en esto, yo pensé que solo a mí me pasaba, que me sentía agobiada, triste, sola, o que me sentía em, como sobrepasada por la labor de cuidado, o que me sentía a veces que no sabía ni qué hacer, ni para dónde coger, o que tenía mucha incertidumbre. Y cuando yo he venido a este taller me he dado cuenta que no, que todos experimentamos esto, ¿cierto? Que todas las personas cuidadoras experimentamos cosas similares. Entonces, una de las cosas que nos gustan de estos talleres es que aprendemos esta humanidad compartida, ¿cierto? Y sobre todo en la labor de cuidado, que a todos nos pasa lo mismo. Y eso le ocurre a los cuidadores informales, a los cuidadores formales, a los profesionales de la salud, realmente a todos nos pasa. Bueno, ¿cómo logramos activar esto de la humanidad compartida? Pues primero reconociendo que somos humanos y que todos nos equivocamos, un poquito parecido pues a lo que hablábamos antes, entendiendo que esos fracasos y dificultades en la vida no tienen que ser tomados como algo personal, como que solo me pasa a mí que tenga dificultades en el cuidado, ¿no? Solo me pasa a mí que a veces me sienta sola en la labor de cuidado, no solo me pasa a mí, nos pasa a todos. Pero pues no nos vamos a quedar en y voy a traer aquí a colación otro dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, no nos vamos a quedar con eso, ¿cierto? O sea, entender que a todos nos pasa implica que vamos a reconocer y admitir, pero sin prejuicios y sin autocastigo, esto que nos ocurre a todos, pero desde una visión pues de la compasión y de la comprensión. Bueno, y luego el tercer componente que me parece muy importante y que nos ayuda como a cerrar todo este proceso, es el componente de la atención plena. Básicamente la atención plena o mindfulness se llama en inglés, es tener como una capacidad como de conciencia de lo que está pasando. Y esa atención plena o conciencia nos permite tener como un enfoque equilibrado de nuestras emociones negativas, ni suprimirlas ni exagerarlas, ¿cierto? O sea, yo puedo aprender a relacionarme con esas emociones, con ese sufrimiento o el sentimiento de inadecuación o de falla o de equivocación, pero ni exagerándolo ni escondiéndolo, ¿cierto? Diciendo, no, esto no existe, lo tengo que cancelar, ¿cierto? No, reconociéndolo y reconociéndolo en su justa magnitud, ¿cierto? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues lo primero es que aprendemos a relacionar nuestras experiencias con las de otras personas que también están sufriendo o nuestras experiencias actuales con otras experiencias que yo he tenido en el pasado. Una pregunta que como psicóloga yo le hago a las personas que están pasando por situaciones difíciles es esta, ¿cierto? Yo muchas veces les digo, bueno, usted ha pasado por otros momentos difíciles o de estrés en la vida, y la mayoría de la gente me dice, ah, sí, claro. Bueno, ¿y usted cómo enfrentó esa situación? ¿Cómo lidió con esa situación? Y resulta que no solo hemos enfrentado situaciones difíciles, sino que las hemos enfrentado y las hemos sobrevivido, que estamos aquí, y hemos aprendido cosas de esas situaciones y hemos puesto en marcha recursos personales, cosas que hacemos nosotros mismos para lidiar con esas situaciones estresantes y que hoy por hoy nos tienen pues donde estamos.
Entonces, todos no solo hemos tenido experiencias difíciles en el pasado, sino que esas experiencias pues a veces nos han llevado a sufrir, pero también nos han llevado a aprender. Entonces, de esa manera yo pongo esta situación que estoy viviendo hoy en una perspectiva pues un poquito más amplia, ¿sí? Que esto primero va a pasar, porque también hay una, digamos, hay una ley natural de la impermanencia. Ninguna situación es permanente, absolutamente ninguna, todo va a cambiar. Entonces yo puedo estar sufriendo mucho en este momento, pero eso no va a ser permanente, ¿sí? Yo no voy a estar siempre así. Y yo puedo estar muy alegre en este momento, pero eso no va a ser permanente, yo no voy a estar siempre alegre, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo estamos cambiando, la vida es dinámica. Hoy hace sol y calor, pero esto no va a ser siempre así. Va a haber lluvia y va a haber frío, ¿sí? Porque la naturaleza es cambiante y nuestra vida es cambiante. Entonces, recordar que ninguna situación es permanente y que además hemos vivido otras situaciones de las cuales hemos aprendido. Y una cosa muy, muy importante de este proceso es aprender a observar qué sentimos y qué pensamos, porque a veces estamos muy concentrados en el afuera, nos cuesta mucho mirar hacia adentro y tratar de identificar qué estamos sintiendo, ¿sí? O sea, hacer ese reconocimiento emocional, yo en este momento qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y qué pensamientos tengo asociados a eso. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que aprendamos a reconocer estos pensamientos y estas emociones y ese va a ser como el primer paso para poder lograr esto de la atención plena. Cuando yo observo mis pensamientos y mis emociones de una manera franca y con una cierta claridad, logro encontrar mejores respuestas, porque puedo entrar en un estado mental que es contrario a la crítica, que es de comprensión. Comprensión significa entender qué está pasando en mí para poderlo recibir mejor, ¿cierto? Aceptar mejor, pero también aprender de esa situación. Entonces, fíjense siempre que la compasión y la autocompasión nos lleva al aprendizaje, ¿cierto? A relacionarnos mejor con esas experiencias de sufrimiento. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta más? Antes de que empecemos el ejercicio. Alicia, hay varios comentarios en el chat que han ido poniendo pues como las personas que nos están viendo. No sé si quieres que leamos algunos. Sí, por favor. O si hay una manita levantada también. Entonces voy a leer algunos de los comentarios y luego si quieres le damos la palabra a Stephanie Suján. Por acá, Elba Mejía comentaba, nosotros venimos de una cultura que no nos enseñó a querernos y a valorarnos. Pienso que la tarea es observarnos si somos compasivos primero con nosotros mismos. De no ser así, creo que es imposible ser compasivos con los demás. Y por acá una pregunta. Doctora Alicia, ¿cómo lograr este entrenamiento en compasión en los cuidadores de esta red? Qué genial sería un curso práctico. Gracias por compartir su saber y su ser. ¿Cómo enseñar esa compasión en nuestro núcleo familiar? Está interesante. Indiferentemente de la cercanía con la persona, mamá, papá, hijo. Buenas tardes. Bueno, esto ya es una duda procedimental. Por ahí en el chat, aprovecho y les cuento, hemos dejado el link del grupo de WhatsApp en el que, bueno, hay mucha información. Hay mucha información, no solamente de estos encuentros, sino que otras personas ponen normalmente información de interés para cuidadores. Entonces, para que no nos vayamos a perder como el mar de información que hay en ese grupo. Sin embargo, es bueno que sepamos cuál es la oferta de la ciudad en general de varias entidades para cuidadores y para personas con discapacidad también hay oferta por allí. Entonces, por si quieren tener acceso a esa información, se pueden inscribir por ese link de WhatsApp. Y bueno, por ahí ya están como todos los comentarios por el chat. Y Stephanie, si quieres, puedes hacer tu pregunta. Bueno, mira, como tal, pues yo soy, digamos que medianamente nueva en la parte de cuidadora. Tengo una niña de 5 años que es autista. Mi autismo no verbal, últimamente,
pues lamentablemente como la situación que estaba, Stephanie, disculpa que te interrumpa, pero tenemos mucho ruido de fondo y no te escuchamos bien tu voz. ¿me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí. Bueno, me presento, mi nombre es Stephanie, digamos que soy medianamente nueva en este proceso de cuidadora, estoy en el proceso de aprendizaje. Recientemente ingresé al grupo, no tan reciente, pero sí, digamos, con un lapso como entre los 6 meses. Me iba empapando poco a poco. Tengo una nena autista. Stephanie, discúlpame, pero no logramos escucharte muy bien. Si quieres, puedes poner tu pregunta en el chat, la escribes y la abordamos ahí, que de pronto te quede más fácil. Sí, porque no te escuchamos muy bien, hay mucho ruido de fondo. Ok. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Sí. Dice, ¿cómo desarrollar ese sentir en los cuidadores más que un trabajo y más que recibir un sustento económico? Repítemela otra vez, por favor. ¿Cómo desarrollar ese sentir en los cuidadores más que un trabajo y más que recibir un sustento económico? De pronto, si nos quieres aclarar, como pues la persona que escribió la pregunta, si nos quiere aclarar un poquito más. Pero bueno, voy a suponer que si no me equivoco, pues, pero voy a suponer que lo que hay detrás de esa pregunta es cómo poder lograr que otras personas de la familia o de la comunidad, ¿cierto?, se involucren también en el cuidado, ¿cierto? Y que no lo hagan solo porque hay un reconocimiento económico o porque es una obligación. Bueno, voy a recoger como un poquito todas las preguntas que hicieron. Lo primero es que sí, estoy de acuerdo, creo que tenemos una sociedad que no nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones y que no nos ha enseñado la compasión, pero por fortuna ya estamos como en otro momento del mundo y cada vez más esto se está teniendo en cuenta, ¿cierto? Y hemos, por ejemplo, aprendido que a veces el maltrato no es una vía muy buena para la educación, ¿cierto? Antes sabemos que antes a los niños los educaban a punta de reglazos y castigos pues súper severos. Hoy sabemos que esos castigos no mejoran la capacidad de las personas para aprender, ni cuando son niños ni cuando son adultos, y que más bien actitudes más comprensivas y de entender que se dificulta en el proceso de aprendizaje funcionan muchísimo mejor. Y eso vale para el cuidado. Y es que si yo como cuidador tengo todo el tiempo una actitud de juicio, de autocrítica, de castigo, lo que voy a hacer es estar activando todo el tiempo la ansiedad y la angustia y eso me va a bloquear la capacidad de cuidar mejor y de aprender, ¿cierto? Todo lo que implica el cuidado. En cambio, cuando yo activo una actitud de comprensión y decir, bueno, a ver, ¿qué se me está haciendo difícil? Y entender qué es lo que está haciendo difícil de este proceso y poder resolverlo, activar algo, hacer un movimiento hacia la resolución y el aprendizaje, entonces pues los resultados son mucho mejores. Creo que ser compasivo con otros y ser autocompasivo son procesos que están muy relacionados, pero no significa que para yo ser compasivo con otros, primero tengo que ser compasivo conmigo. Creo que son dos procesos que pueden ir en paralelo. O sea, yo puedo aprender a ser autocompasivo a la vez que aprendo a ser compasivo con las otras personas, ¿cierto? Y que voy activando todos estos procesos. Y son procesos que son un camino. O sea, yo no me hago compasivo ni autocompasivo de la noche a la mañana. Eso no es como una situación de iluminación, pues como que pasó algo y yo ya soy un ser iluminado y compasivo. No, la verdad es que todos vamos aprendiendo paso a paso y nos vamos a equivocar en ese proceso y vamos a aprender de ese proceso, pero desde la comprensión, no desde el autojuicio ni la autocrítica. Es entender que todos estamos en un camino de aprendizaje y que también en el cuidado y en la compasión estamos en un proceso de aprendizaje. Con respecto a cómo incentivar la compasión en otros, yo creo que uno puede educar para la compasión, ¿cierto? Que es un poquito lo que estamos haciendo aquí hoy, pero hay algo que mueve el mundo y es el ejemplo. Cuando hay una persona que es compasiva con otra, ese ejemplo suele pues digamos como enviar un mensaje mucho más
como mucho más contundente, ¿cierto? Y luego también aprender como en conjunto, porque la compasión es algo que se aprende en una relación. Entonces, en la medida en que vamos teniendo como una actitud compasiva, por ejemplo, con un miembro de la familia, esa forma de relacionarse puede ir, ¿cierto? Como permeando otras relaciones. Pero claro, empezar por mí mismo, ¿cierto? Es la mejor manera porque lo que yo puedo controlar es mi comportamiento. Yo no puedo controlar el comportamiento de otras personas. Yo puedo controlar mis emociones, pero no puedo controlar las emociones de las otras personas. Entonces, cuando yo me concentro en mi propio proceso de ser autocompasiva y ser compasiva con los demás, eso puede ir enviando mensajes a los otros que van favoreciendo relaciones más compasivas, ¿sí? Bueno, espero haber podido contestar la pregunta. No sé si Stephanie logró escribir la pregunta en el chat y la podemos leer. Y hay una mano levantada de Elba Mejía. Elba, adelante. Bueno, no, primero que todo, pues como agradecerles porque el tema está genial, es un tema de mucha actualidad y sobre todo para nosotros los cuidadores, esencial, me parece fundamental. Yo no sé, de todas maneras, yo me quiero centrar un poquitico en esos 3 pilares que pusiste de autoamabilidad, de humanidad compartida y de atención plena, porque sí, realmente es eso. Pero yo, no sé, pienso yo que también como cultura venimos también, y tú lo dijiste ahora, del juicio, venimos que nos aprendimos en una sociedad a juzgarnos constantemente y a enjuiciar al otro, a hacer juicios con el otro, sin comprender todavía la batalla que está librando y sin comprendernos todavía nosotros por las batallas por las que estamos pasando. Entonces, para mí es muy importante el hecho de que simplemente nos observemos y miremos lo que está pasando en nosotros con lo que estamos sintiendo, porque para mí esa observación ha sido, dijéramos, el libro abierto para mi crecimiento personal, porque eso me ha enseñado. Entonces, Elba, atenta con esto, atenta con aquello otro, ¿por qué te da molestia esto otro? ¿Sí? Porque yo soy de las que pienso, y perdónenme pues porque es mi historia personal también, que todo lo que nos sucede tiene un propósito de amor, ¿cierto? Todo lo que nos sucede tiene un propósito de amor. Siempre le trato de ver el lado positivo a lo que nos sucede. ¿Qué propósito de amor tiene? Pues lo tengo que buscar, porque cuando ahorita, por ejemplo, hablaba una de las señoras o de las personas, pues con el paciente que le da dificultad porque él le tira cosas, bueno, en fin, pienso yo, pues seguramente necesita quizás de una medicina, seguramente hay que llevarlo de nuevo al neurólogo, seguramente hay que volver a consultar porque es muy probable que de pronto le esté haciendo falta un control, ¿sí? Bueno, y pensar que todo es un aprendizaje también para nosotras como cuidadoras. Es todo lo que sucede y no sucede es un aprendizaje, es un trampolín de lanzamiento para nosotras mirar en qué puedo crecer yo con esto, cómo puedo con esta situación que estoy viviendo. Y por eso tan importante el compartir esta humanidad, lo que tú decías ahorita porque no hay, o sea, el dolor existe y pasaremos por él porque es un aprendizaje también para nosotros. Lo que no nos podemos quedar es en el sufrimiento, ahí no nos podemos quedar, porque nosotros no nos podemos quedar estacionados ahí. Pero sí saber que cada persona también que tenemos a nuestro lado y con la situación que tenemos, siempre será un aprendizaje para nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender ahí? ¿Qué es lo que yo, con humildad, con paciencia, no sé, pero para mí ha sido eso. Y quiero darles una pequeña, pues, dijéramos, un tic muy pequeño seguramente, pero que para mí ha sido inmenso, inmenso. Darme cuenta de que yo estoy cuidando a otro tan divino como yo. La divinidad está en mí y la divinidad está en el otro. Cuando yo soy capaz de acercarme a ese otro, sabiendo que por muchas cosas que esté presentando, en él es la esencia de él, es todo lo divino que hay en él, la divinidad que lo acompaña.
porque a todos nos acompaña dentro una divinidad. Entonces esto me hace pensar en que yo tengo que ser amorosa, compasiva, misericordiosa, y de que yo puedo hacerlo porque eso se me devolverá. Eso va a ser lo que se me devuelva a mí también, porque la vida es un boomerang. Yo lo que tiro, eso se me devuelve. Eso quería aportarles. Muchísimas gracias, Elba. Y agradecerles inmensamente porque la charla está muy, muy hermosa, muy bonita y muy bien llevada. Gracias. Muchísimas gracias, Elba. De todas maneras, yo sí quiero aclarar algo nuevamente, y es que a veces en estas relaciones entre ser cuidador y cuidar, hay actos de maltrato, ¿cierto? A veces hay procesos donde hay irritabilidad, hostilidad, maltrato, ¿cierto? Hay malos tratos de un lado y del otro, y la compasión es contraria al maltrato, ¿sí? Pues la compasión ni busca ni promueve el maltrato, pero tampoco promueve quedarse en situaciones de maltrato. O sea, si yo estoy viviendo una situación donde estoy siendo maltratada por otra persona, sea porque yo soy el cuidador y la persona que cuido me maltrata a mí, o sea, porque yo estoy siendo cuidada y la persona que me cuida me está maltratando, la compasión es contraria al maltrato. La compasión lo que busca es salir de la situación de maltrato, salir de la situación de sufrimiento. Y a veces eso implica analizar también la dinámica. Puede ser que la persona que me está maltratando está teniendo problemas mentales, problemas neurológicos, problemas emocionales, ¿cierto? Problemas de diferentes tipos, pero a veces hay relaciones y dinámicas en esa relación que favorecen el maltrato. Entonces hay que aprender a identificarlo y salir de esa situación. De ninguna manera, yo quisiera que les quedara el mensaje acá, de ninguna manera que la compasión implica quedarse en situaciones de maltrato, para nada. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de gestión emocional, se llama. Y me gustaría que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, piensen en una situación, ojalá reciente, para que la tengan fresquita, donde hayan tenido algún sufrimiento personal, ¿sí? Donde hayan experimentado tristeza, angustia, sentimientos de falla o de fracaso, o de que se equivocaron o que se sintieron mal consigo mismas por cualquier razón. ¿Listo? Y quisiera que traigan a la mente esa situación. Piensen, ¿cómo fue esa situación? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Cierto? Traten de traer a su mente todo eso que estaba ocurriendo en ese momento. Y el primer paso para la gestión emocional es el reconocimiento de las emociones, ¿cierto? Es empatizar con el sufrimiento propio. Entonces me gustaría que hagamos un ejercicio de notar ese sufrimiento, ¿cierto? Ese es el primer paso del proceso compasivo, notar el sufrimiento. Y eso implica conectar con nuestro sentir. Eso que yo estoy sintiendo en esa situación, ¿es agradable o desagradable? Probablemente va a ser desagradable, ¿cierto? Porque estoy sintiendo pues algo relacionado con el sufrimiento. Y ahora vamos a ir un segundo paso, y es que vamos a tratar de ser como más específicos en el sentimiento y ponerle un nombre. ¿Yo qué estoy sintiendo? Eso que yo siento se parece más al miedo, a la ira, al desagrado, al asco, a la tristeza, ¿cierto? A la sorpresa podría ser. Eso que yo estoy sintiendo tiene relación con esto. Y si les cuesta, ¿cierto?, identificarlo, traten de mirar otras palabras de esta rueda, ¿cierto? Les traje esta rueda de las emociones, que a veces nos ayuda como a aumentar ese lenguaje emocional y decir, a ver, yo lo que estoy sintiendo se parece más a qué, a estar ansioso, a estar humillado, a sentirme humillado, o a sentirme frustrado, o a sentirme disconforme, o a sentirme desesperada, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo yo en ese momento? Y traten de ponerle nombre o nombres, porque a veces sentimos más de una cosa. Y si tienen forma, anótenlo por ahí, ¿cierto? ¿Qué estoy sintiendo? Yo me estoy sintiendo, por ejemplo, me estoy sintiendo insegura porque no sé cómo lidiar con un problema, con un síntoma que está teniendo la persona que yo cuido, ¿cierto? O me estoy sintiendo frustrada porque hago intentos por cuidar bien, pero no logro
no logro lo que yo quisiera, ¿cierto? Entonces me estoy sintiendo frustrada o me estoy sintiendo sola. Me estoy sintiendo muy sola en esta labor de cuidado, me estoy sintiendo que, pues, que estoy como desamparada o que estoy como aislada porque no he podido volver a salir y encontrarme con otra gente, porque siento que me han ido dejando sola en esta labor de cuidado o me siento sola en esta situación muy particular. Ojalá mientras más particular la situación, mejor. Y traten de ponerle nombre, ¿cierto? Si quieren, vayan leyendo esta ruedita y vayan mirando aquí. ¿Qué puedo estar sintiendo? Esta ruedita tiene colores, como ustedes ven, entonces si lo que yo siento se parece más al miedo, puede ser que vaya y vaya ampliando como estas otras palabras que están en el recuadro gris, como en esta parte gris, que me pueden ayudar como a especificar mejor lo que estoy sintiendo. Si lo que yo siento es como más bien enojo o ira, ¿cierto? Entonces me puedo ir a buscar palabras en este recuadro rojo. Si lo que yo siento es más como asco, como desagrado, pues como un rechazo, ¿cierto? Como algo que me aleja, entonces puede ser en este recuadro verde, en esta parte, pues verde. Por favor, apagan sus micrófonos, gracias. Si lo que yo siento es más como relacionado con la tristeza, entonces puedo mirar palabras en este recuadro morado. Entonces, como les digo, el primer paso es notar el sufrimiento, tratar de conectar con eso que estamos sintiendo y especificar, ponerle nombre a eso que yo estoy sintiendo. Bueno. El segundo componente de este proceso compasivo y autocompasivo es entender mi propio sufrimiento. Y entonces aquí vamos a conectar ya no solo con nuestras emociones, sino con nuestros pensamientos. Y nosotros, los seres humanos, pensamos de dos maneras. A veces pensamos como en palabras, escuchamos, puede ser que escuchemos voces o pensemos pues en palabras, o a veces pensamos en imágenes, vemos como alguna imagen que viene a nuestra mente. Y me gustaría que traten de pensar qué pensamientos o imágenes, ¿cierto? Y traten de conectar con qué pensamientos o imágenes vienen asociadas a esos sentimientos que yo reconocí acá, ¿cierto? O sea, este sentimiento, si quieren cojan uno para que no sea tan difícil, el más fuerte. Por ejemplo, si yo sentí con mucha fuerza el sentimiento de tristeza y soledad, entonces voy a concentrarme en la soledad. O si yo sentí como rechazo o me sentí ansiosa, entonces cojo una de esas emociones y trato de ver qué pensamientos o imágenes vienen a eso. Entonces, por ejemplo, una forma fácil de hacerlo es decir, yo me siento sola porque, ¿cierto? Y trato de escucharme a mí misma, de conectar con la emoción y ver qué me lleva a sentirme como me estoy sintiendo, ¿sí? O qué pensamientos hay asociados. Y vamos a hacer un proceso que a veces es más fácil y a veces es más difícil, y es escuchar nuestros pensamientos. Escucharlos no significa aceptar todos los pensamientos, es simplemente escucharlos y escucharlos sin juicio, ¿sí? Porque estamos haciendo un ejercicio de no juicio y no crítica, simplemente escuchar y comprender, estamos comprendiendo. Entonces yo me siento sola y antes de decir, no, pero ¿qué es esta bobada? Yo no me puedo sentir sola, yo no me puedo dejar sobrecargar de esto, o decir, no, es que me estoy sintiendo angustiada, no, pero yo no puedo pensar así, porque entonces, ¿cierto? En vez de rechazar esto, vamos simplemente a comprender. Tampoco significa que nos vamos a sumergir en el sentimiento, ¿cierto? Y dejar agobiar por el sentimiento. Nuevamente, la autocompasión implica un equilibrio, ¿cierto? Ni exagerar ni suprimir el sentimiento, es entenderlo. Entonces yo recojo el sentimiento y luego trato de entender a través de los pensamientos qué me pasa, yo por qué me siento como me siento. A veces escribirlo ayuda, porque escribirlo es como ponerlo en el papel y escribirlo nos ayuda como a tener más claridad mental. A veces es quedarnos en silencio escuchando nuestros pensamientos, que no es una tarea fácil, ¿cierto? Porque no nos han enseñado. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje.
Y ahora voy a pensar en mis acciones. ¿Yo qué hago cuando me siento de esa manera y cuando pienso de esa manera? ¿Cierto? O sea, estos sentimientos y estos pensamientos, ¿qué me llevan a hacer? ¿O qué me llevan a no hacer? Por ejemplo, a veces yo me he visto que hay una tarea que tengo que hacer que no la hago, y no la hago, y no la hago, y yo sé que la tengo que hacer, y digo, ay, Alicia, no has hecho esto, muchachita, ¿cierto? Hay que hacer esto, no puedo dejar de hacerlo, ¿y por qué? ¿Cierto? Y puedo caer en la crítica y en el juicio, o puedo decir, bueno, a ver, ¿por qué no estoy haciendo esto? Yo sé que esto lo tengo que hacer. ¿Por qué estoy dilatando esto que yo sé que tengo que hacer? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Qué pasa que no lo he hecho? Entonces, en vez de estar en una actitud de autocrítica, me muevo hacia una actitud de comprensión. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces cuando me ha pasado eso, sí que procrastino, eso se llama procrastinar, cuando uno como que dilata las cosas y no las hace. A veces cuando procrastino me doy cuenta que es que a veces no tengo suficiente información para hacer lo que tengo que hacer, o no me siento como que todavía no tengo las capacidades para hacer lo que tengo que hacer, o a veces no es el momento justo, siento que todavía no es el momento porque todavía tengo que reflexionarlo un poquito y ver cómo es que voy a hacer lo que tengo que hacer, bueno, ¿cierto? Etcétera. Em, a veces, por ejemplo, puede ser que yo me esté sintiendo em, muy sola. Vamos a coger ese ejemplo. Me siento muy sola en el cuidado y siento que cada vez tengo menos ayudas, que no hay personas a mi alrededor que me ayuden. Y entonces me siento sola porque siento que no hay personas a mi alrededor que me ayuden, porque siento que la gente se ha ido alejando, porque cada vez tengo menos contacto con personas, eh, porque cada vez eh, tengo menos oportunidad o menos espacios donde yo me relacione con gente, por ejemplo, que salga con mis amigas o que vaya a una actividad donde pues me encontraba con gente y conversaba, etcétera. Sí. Y esos pensamientos y sentimientos que me llevan a hacer. Entonces, a veces, por ejemplo, yo me siento sola y me dejo embargar por la soledad y me pongo a llorar. A veces me siento sola y trato de no sentirme sola, entonces prendo el televisor o me pego del celular para no pensar lo que estoy pensando ni sintiendo. A veces digo, "Ay, sí, yo sí me estoy sintiendo como muy sola", y empiezo a ver que puede ser que uno de los pensamientos que aparezca es que por ahí hay gente que me ha ofrecido ayuda, pero yo no he sabido cómo aceptar esa ayuda y, y como no he ido aceptando ayudas, pues me he ido quedando sola. O tal vez el pensamiento que venga es que definitivamente tengo que involucrar más gente en el cuidado que yo solita no puedo cuidar, ¿sí? A veces los cuidadores eh, cometemos un error y es que vamos creyendo que nosotros somos los únicos que cuidamos bien a la persona que cuidamos y nos da miedo soltar al paciente, ¿cierto? O participar a más personas en el cuidado porque creemos que los otros no lo van a hacer como lo hago yo. Y eso trae como consecuencia el sentimiento de soledad en el largo plazo. Bueno, en todo caso, lo que quiero es que ustedes traten de mirar qué hacen con ese pensamiento y con ese sentimiento, y es si eso que hacen es útil para ustedes, si los beneficia, si contribuye a su felicidad, si contribuye sobre todo a esto, si contribuye a solucionar el problema o la situación que origina esto que me está ocurriendo. Si la respuesta es no, no es útil, no me beneficia, no contribuye a mi felicidad, no me ayuda a solucionar el problema, entonces significa que yo tengo que buscar otras formas de relacionarme con eso, otras formas de pensar acerca de esa situación y otras formas de hacer con respecto a esa situación. Si, por ejemplo, yo me estoy sintiendo sola, entonces quizás una de las cosas que tengo que hacer es empezar a participar más gente en la red, ¿cierto? Como ampliar esas redes de relaciones con con otras personas, de buscar más oportunidades de interacción, de buscar hacer respiros del cuidador, por ejemplo, o buscar generar conciencia en la familia para que participen en el cuidado. A veces implica llamar y decir, ve, es que yo estoy muy cansada, necesito que cuiden a mi mamá, ¿sí? Necesito que este fin de semana vengas y cuides a mi mamá, ¿sí? Y a veces hay que hacer una petición muy explícita. Incluso en casos extremos a veces hay que hacer procesos legales
porque la familia tiene una responsabilidad en el cuidado y no toda recae sobre una sola persona. O sea, si, por ejemplo, mi mamá tiene 5 hijos, pues somos 5 que podríamos cuidar de alguna manera, contribuir de alguna manera al cuidado. Y a veces lo que termina sucediendo es que de esos 5, una sola persona quedó a cargo del cuidado y se va encargando hasta del 100%, ¿cierto? Entonces cuida día, noche, 24/7 y termina súper agobiada. Y a veces los otros dicen, no, pues es que como ella cuida todo el tiempo, yo ya no sé ni qué hacer. Bueno, a veces es una solución es llamar y decir, mira, necesito que vengas y estés 2 horas con mi mamá. Este sábado, 2 horas o tal día, dime qué día puedes venir y estar 2 horas, porque yo necesito salir. ¿Sí? Y empezar de a poquitos, ¿sí? Y hacer como a veces peticiones muy explícitas. Y a veces hay que hacer procesos legales. ¿Qué significa procesos legales? Pues activar los recursos legales, pues para que otras personas participen. Pero digamos que lo primero es tratar de conciliar y de ampliar esas redes. Una sola acción no va a traer soluciones, porque a veces yo hago una acción y eso no trae una solución, entonces yo tengo que buscar otra acción y mirar si tengo que mantenerme en el esfuerzo o no, ¿sí? O cambiar de estrategia. Bueno. Y el último componente es conectarme con el cuidado, ¿cierto? Y voy a tratar de buscar opciones de autocuidado. Yo, ¿cómo puedo cuidarme en esta situación de angustia o de soledad o de miedo o de sentimientos de humillación o qué cierto? ¿Yo qué puedo hacer para cuidarme y no darme látigo? ¿Cierto? Y tratar de activar sentimientos agradables y de amabilidad hacia mí mismo. ¿Sí? Porque a veces nos sentimos ansiosos y lo que terminamos haciendo es darnos látigo por sentirnos ansiosos. A veces nos sentimos solos y nos damos látigo por sentirnos solos. No activamos como una actitud amable, decir, sí, es que yo me siento muy sola y es normal que me sienta sola en esta situación que estoy viviendo, pero que sea normal no significa que me tenga que mantener en esta situación. Tal vez haya que buscar alternativas, pero desde una mirada de la comprensión y de la amabilidad. ¿Sí? Y voy a buscar respuestas que sean coherentes con el autocuidado. Entonces voy a tratar de hacer cosas que no me pongan en riesgo, porque es que a veces nos sentimos solos y empezamos a beber, a fumar o a hacer cosas que nos aumentan el riesgo, ¿cierto? Que nos ponen, sí, que son, por ejemplo, no saludables, ¿sí? A veces estamos muy ansiosos, muy nerviosos, muy agobiados por el cuidado y dejamos de tomarnos las pastillas que nos tenemos que cuidar, dejamos de ir a la cita médica, dejamos de hacer las llamadas que, pues, por ejemplo, hablar por teléfono con alguien que me ayuda a conectarme socialmente, bueno, ¿cierto? Hacemos cosas que no nos ayudan, que nos ponen en más riesgo. Entonces busco hacer algo que no me ponga en riesgo, algo que me dé confort, algo que mejore mi situación y algo que mejore mi entorno, ¿cierto? O sea, son pequeñas acciones, no tienen que ser grandes acciones, son pequeñas acciones, ¿cierto? De cuidado y conectarme con el cuidado. Y cuando yo me conecto con el cuidado, me conecto toda, se conecta mi mente, se conecta mi cerebro y se conecta mi cuerpo, porque todo pues hace parte de un todo, pues como de lo mismo. Y con esto, pues digamos que esta es la última parte del taller. Yo quisiera parar aquí. No sé si quieran ir sobre alguna de estas diapositivas o quieran volver sobre alguno de los procesos o pasamos a socializar ya. ¿Alguien tiene alguna duda y quiere volver a ver algo de esto? Hay una pregunta en el chat hace un ratico, si quieres se la leo. Por favor. Pero si un cuidador está sintiéndose cansado, tiene sus propias obligaciones de su hogar y tiene el sentir y el amor de cuidar a su madre, pero ningún otro hijo se involucra, ¿cómo hacerle sentir a sus hermanos que la obligación es de todos? No necesitamos compasión de los demás, pero sí saber involucrar a los otros que no comparten esta responsabilidad. Es que no puedes controlar a los otros, pero si ya tienes el síndrome de cuidador cansado. Y hay otra pregunta que es, ¿cómo se explica el síndrome del cuidador quemado? Bueno, voy a dejar de compartir acá para que ya podamos conversar un poquito. Listo. Bueno, uno no llega a ser cuidador, uno no llega a estar solo en el cuidado por casualidad, ¿cierto? Algunas personas sí, algunas personas, pues digamos que, no sé, cuido a mi mamá, pero es que no tengo hermanos, no tengo primos, pues vivimos en una ciudad donde no hay familia, donde no hay otras personas,
entonces yo me he ido quedando sola en el cuidado. Pero nos quedamos solos en el cuidado también porque no hemos fortalecido nuestras redes de apoyo. Y no hemos fortalecido las relaciones familiares. ¿Sí? Digamos que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad. Tanto yo tengo una parte de la responsabilidad como los otros. Aquí no se trata de echar culpas, se trata de buscar soluciones porque estamos en una actitud de compasión, ¿cierto? Lo que tratamos es de comprender por qué, si yo me he ido quedando sola en el cuidado, ¿por qué me quedan sola en el cuidado? Un ejercicio que hacemos con los cuidadores es que les ayudamos a fortalecer sus redes de cuidado, ¿cierto? Les ayudamos a fomentar y a fortalecer sus redes de cuidado. Y, por ejemplo, una tarea que yo les pongo es que anoten en un papelito todo lo que hacen en el día relacionado con la labor de cuidado. Y les puedo apostar que esa lista a veces tiene metros, ¿cierto? No cabe en una hoja de papel. Empiecen a escribir, ¿qué hacen? Ah, sí, es que yo, no sé, le ayudo a vestirse, le ayudo a bañarse, le ayudo a lavarse los dientes, le hago la comida, le ayudo a comerle, ¿cierto? Hagan la lista de todas las cosas que hacen. Llamo a pedir las citas, voy por el medicamento, o pido no sé qué cosa, busco las arepas para el desayuno, ¿cierto? Merco, hago, bueno, todas las cosas que implican el cuidado, que no son poquitas, ¿cierto? A veces hay unas cosas que son como directas de cuidado, por ejemplo, darle el medicamento, voltearlo en la cama, ayudarlo a bañarse o bañarlo, cosas de ese estilo, y a veces hay cosas que son más indirectas, por ejemplo, pedir una cita médica, acompañarle a una cita médica, conseguir un medicamento, conseguir los pañales, bueno, hacer como todas esas vueltas. Y luego hay otras cosas que son de la vida cotidiana, ¿cierto? Que tenemos que hacer todos, por ejemplo, pues, limpiar la casa, hacer la comida, lavar los platos, comprar, cocinar, ¿cierto? Todas esas cosas. Y a veces hay otras que son del cuidado como de general, que pues a veces yo cuido a mi mamá, pero también tengo un hijo, entonces tengo que hacer las tareas con el niño, lo tengo que recibir del colegio, o tengo una mascota y la tengo que sacar a pasear, o tengo, ¿cierto? Hay un montón de otras cosas. Entonces traten de hacer una lista de todas las cosas que hacen y van a ver que no son poquitas, que son un montón. Y les puedo apostar que más de una persona les ha dicho, ay, a la orden, en lo que me necesite. Y yo, ay, sí, muchas gracias, pero no le digo nada. ¿Sí? A veces yo le digo a la gente, haga la lista y péguenla en un sitio visible. Y cuando venga la visita, diga, ah, la orden, ah, sí, mira, aquí tengo la lista, ¿en qué me quieres ayudar? ¿Sí? Y saque la lista y pregúntele, porque la gente va a decir, ah, bueno, ve, yo te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar con el transporte, te puedo ayudar a acompañarle en una cita médica alguna vez, te puedo ayudar en esto otro, en lo demás allá, ¿cierto? Y recibir las ayudas, buscar la forma de recibir esas ayudas y de potenciar esas redes de apoyo. Con la familia pasa lo mismo, a veces nos vamos quedando solos porque decimos, no, no te preocupes, yo lo hago, no, no te preocupes, yo me quedo, no, no te preocupes, no. Entonces hay que empezar a solicitar que la familia venga y decir, mira, estoy muy cansada, yo necesito hacer estas vueltas y necesito que se queden, tenemos que hacer una repartición y buscar turnos de cuidado, por ejemplo. Y a veces es una lucha, esto no es un proceso fácil cuando no se ha dado desde el principio que se organicen en el cuidado y se repartan tareas y yo me he quedado muy sola, entonces hay que hacer todo un proceso y es una lucha para ampliar esa red de cuidados, pero sí que es posible, o sea, yo lo he visto en la realidad y es que cuando una persona cuidadora empieza a buscar ampliar su red de apoyo y empieza a pedir ayudas, las ayudas a veces empiezan a incrementarse, ¿cierto? Y a aparecer. Entonces hay que hacer la tarea y no va a ser una cosa de un día para otro, no porque yo una vez llamé y me dijeron, no, hoy no puedo, lo tengo que dejar de hacer, insistan, ¿cierto? Hay que persistir en esa búsqueda de ampliar las redes de apoyo. A veces la red de apoyo está en la familia, pero a veces no está en la familia, a veces hay otras redes de apoyo, el vecino, el amigo, el primo, el otro cuidador. Y por ejemplo, hemos visto que en las reuniones que hacemos de cuidadores se crean unas redes de apoyo súper importantes, porque se conocen entre sí y se empiezan a ayudar. Nosotros hacemos cursos de cuidadores o a veces estos talleres y propiciamos que los cuidadores se conozcan entre sí y tengan como relaciones de confianza. Por eso requiere tiempo, ¿cierto? Y requiere esa participación de ir y verme un día con una persona y verme un segundo día y un tercer día y conocernos, acercarnos y tejer relaciones de confianza toma tiempo. Entonces hay que persistir en la tarea de fortalecer esas relaciones de confianza.
Eso es lo que yo les podría decir por lo pronto. Con respecto al síndrome del cuidador, yo creo que eso es también una temática que podríamos trabajar más adelante, ¿cierto? Si quieren, tomemos nota. Mariana, Valeria, Isabel, tomaremos nota porque ya van como dos temas. Uno es como todas estas dinámicas de maltrato que ocurren entre el cuidado y el cuidador y el que es cuidado. Y la segunda es lo del síndrome del cuidador, que lo podemos pues trabajar más adelante. Listo. Bueno, no, quisiera abrir el micrófono para que alguna persona nos cuente cómo le fue con ese ejercicio de conectar con las emociones, con los pensamientos y con las acciones. ¿Quién quisiera compartir? Una persona que comparta, pero ya se nos va acabando el tiempo. Yo. Adelante, Diana, adelante. ¿Cómo están? Bien. Vea, yo tengo una hija con situación de discapacidad. Mi hogar se conforma con mi esposo, mi hijo mayor y mi princesa. Mi esposo trabaja todo el día. Mi hijo, cuando no es que estudiaba, trabajaba. Yo he estado con psicólogo, el psicólogo me manda para el psiquiatra y la verdad que, ¿qué les digo? No me funciona ninguno de los dos. Yo me aferro demasiado a Dios, porque yo soy una madre que me dedico mucho. Yo digo, mi Dios me prestó a Isabela, que la cuido de una forma impresionante. Es una niña que tiene una enfermedad huérfana y tiene múltiples condiciones. Es muy delicada en la salud. No me da pena, se lo digo a usted que apenas la estoy conociendo a Alicia, se lo digo a los terapeutas, a los doctores. Yo morí para el mundo. Pero no lo digo como con lástima ni nada. Lo digo con orgullo porque estoy cuidando un ser querido que amo demasiado. Me cogí unas depresiones impresionantes que hay veces, la verdad, no me importaba ni mi princesa, buscar como qué rico morir. A medida que yo le veo logros a Isabela, porque ella no habla ni nada y se expresa con los ojos. Hay tres cosas que estas personitas, el cuidador funciona, como uno y cuidándolos a ellos. Primero está Dios. Segundo, el amor. Y tercero, las terapias de rehabilitación. Esas tres cosas lo alimenta uno como cuidador. Y uno mira para atrás y hay cosas peores de lo que uno tiene. Yo me alimento de todo eso. Hay veces quiero tirar la toalla así. A veces me siento agotada, que no más. La ayuda de mi hijo, ¿cuál es? Cuidar la salud mía porque ya la tengo deteriorada. Ya la columna es jodida. Y sin embargo, yo soy capaz y yo siempre pienso eso. Y me vengo con esa mente, se me vienen cosas muy malucas, como tú dijiste ahora. Me fastidia el televisor, me fastidia la música, entonces cojo el celular y me entretengo un poquito. Con el celular se me vienen peores cosas, vuelvo. Era una persona que era llena de amigas. La verdad que las puedo contar en mi mano. Me da pereza coger y hablar en el WhatsApp. Ellas saben que cuando yo soy muy callada es porque estoy en la depresión. Desgraciadamente me toca tragarme lágrimas por mi princesa, porque ellos entienden todo. Ella sabe cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando estoy exageradamente deprimida. Me toca hacer lo que no, pues fingir, para que no afectarla mucho a ella. Hay veces el matrimonio lo caigo por mi depresión, pero tengo una ventaja, que me pongo a hablar es con Dios. Hablo con Dios. Diana, suena que estás muy deprimida y eso hay que ponerle atención, ¿cierto? O sea, cuando un cuidador está deprimido, no puede cuidar bien de sí mismo y no puede cuidar bien de la otra persona. Entonces, me parece muy importante que hayas empezado a recibir ayudas de psicología y de psiquiatría. Si no están funcionando, quizás haya que buscar otras ayudas, ¿cierto? O sea, tal vez cambiar de psiquiatra o de psicólogo y mirar alternativas.
También dijiste algo que lo voy a recoger, ¿cierto? Dijiste, estoy muerta para el mundo. A mí no me suena que estés muerta para el mundo porque hoy estás aquí participando y tú has decidido levantar la mano y hablar. Y un muerto no habla ni levanta la mano. O sea que tú sí estás viva para el mundo, ¿sí? Y quieres estar viva. El hecho de que tú estés aquí hoy participando, escuchando, aprendiendo, implica que tú estás viva. La forma de pensar guía muchas veces la manera en que nos relacionamos con lo que nos pasa. Si yo en mi pensamiento digo estoy muerta para el mundo, a veces mis acciones van a ir en coherencia con eso y entonces yo voy a dejar de interactuar con el mundo. Pero si mi pensamiento es yo estoy dedicada al cuidado de mi hija y esa es mi misión ahora, ¿cierto? Es muy distinto el sentimiento que surge de ese pensamiento al sentimiento que surge de estoy muerta para el mundo, ¿cierto? Entonces yo los invito a que cuiden su forma de pensar, porque puede ser una decisión cuidar y es una decisión muy valiente y es una decisión muy honrosa, ¿cierto? O sea, de sentirse orgulloso, pero la decisión de cuidar no tiene que ser equivalente con la decisión de morir para el mundo. Tiene que ser así. O sea, yo puedo cuidar y seguir muy viva y puedo tener actividad social. Puede ser que la actividad social tenga que cambiar en sus formas. Puede ser que yo ya no pueda salir mucho, pero sí puedo llamar, interactuar de otras maneras. Hoy estás interactuando, por ejemplo, y esto es un primer paso. Y también les quiero contar que nosotros en nuestros cursos de cuidadores hemos tenido cuidadores de personas y de niños en situación de discapacidad muy severa, ¿cierto? O sea, de verdad muy severa, que son muy, muy dependientes de cuidado y que sin embargo logran activar los respiros de cuidador para venir a los cursos y estar aquí cada semana en sesiones de 4 horas y logran activar eso, ¿cierto? Y ese es un primer paso para hacer respiros del cuidador. Entonces yo aquí les voy a hacer la invitación de hacer respiros del cuidador y de atender a sus formas de pensar, ¿cierto? O sea, cómo están mirando sus pensamientos y cómo esa forma de pensar guía o se relaciona con los sentimientos. Bueno, yo sé que todos tienen muchas ganas de participar, entonces le voy a dar la mano a una persona más y luego vamos a cerrar la sesión para que esto no se nos alargue mucho y para que queden con muchas ganas de venir a la próxima sesión. Alicia, Yamila, ¿sí? Bueno, Diana estaba agradeciendo, qué pena, Diana, continúa. Bueno, está bien, quería hacer una invitación de una vez, ya que hablamos de cuidado, que necesariamente cuidar no es descuidarse. En el próximo encuentro vamos a tener nos vamos a reunir en torno a cuidarse para cuidar. Entonces creo que este tema también es bastante pertinente para hacer ese abrebocas y esa apertura de este próximo encuentro que vamos a tener. Todos están cordialmente invitados. Este próximo encuentro será presencial y creo que vamos a tener la posibilidad de desarrollar mucho este tema, que creo que es algo que nos puede ayudar a todos. Muchas gracias, Valeria. Ya saben, la invitación está abierta, ¿sí? Para que vengan y nos acompañen. Diana, de pronto esta es una oportunidad para que busques a alguien que te haga un respiro del cuidador, ¿cierto? Esas 2 horitas y nos puedas acompañar en la próxima sesión de manera presencial. Y así vas a estar más viva para el mundo, ¿cierto? Como que recuperas eso. Bueno, le voy a dar la palabra a Yamile y luego ya hacemos como el cierre de la sesión. Buenas tardes para todos y para todas y muchas gracias por la invitación y por la participación. Pues, Dios mío, escuchando yo a la señora, definitivamente que las cruces y las cargas de todos sí son muy diferentes. El hijo mío tiene una discapacidad cognitiva y el problema es que él es muy agresivo. Hay veces se enoja, no habla y es muy complicado, pero la verdad no depende tanto de mí. Él sí es muy independiente. ¿Qué hago yo? Pues lo dejo, lo escucho cuando quiere que lo escuche y cuando no lo dejo. Antes yo discutía demasiado con él y era un infierno en esta casa porque tanto él como yo sufría, porque él es bien ansioso y yo también soy muy ansiosa. Entonces, y dejó de tomar los medicamentos porque yo pues autocontrolo eso y él no.
Sin embargo, eso es lo que hago últimamente, como que trato de regular más las emociones, hago mindfulness, Ho'oponopono me ha ayudado demasiado para dormir mejor, para entender mejor. Y lo que dije ahorita, eso es bastante importante. Escucharlo cuando quiere que lo escuche, ayudarlo cuando quiere que lo ayude y cuando no, más bien lo dejo a su ritmo, lo suelto. Y lo otro que quería era agradecerles muchísimo por esa rueda de los colores. Hace muy poquito yo tuve una situación bien complicada con una vecina, tuvimos un disgusto bien fuerte. Qué bueno aprender también a reconocer nuestras emociones. Aprender a reconocer nuestras emociones nos permite gestionarlas y por ende también nos permite pues salir como de esa zona de confort, de ese estrés y nos ayuda a estar mucho mejor. Bueno, eso era pues como lo que quería decirles. Muchísimas gracias y mi Dios les pague. Bueno, muchísimas gracias, Yamile, por pues, tus opiniones y por compartir tu experiencia. Y muchas gracias a todos pues, los que nos acompañaron. Desafortunadamente ya vamos a tener que cerrar la sesión y sé que quedan como pues como digamos, muchas ganas de participar y de hablar. Entonces, yo los invito a que nos acompañen en la próxima sesión que es presencial, donde van a tener la oportunidad de desahogarse, ¿cierto? Y de expresar todo esto y de desarrollar más herramientas pues para el autocuidado. Muchas gracias pues a Mariana, Isabel y a Valeria por todo este apoyo pues en estas sesiones y bueno, los esperamos en una próxima sesión. Oh.